Bueno, hemos llegado a la clase número 6, una clase que hoy estoy completamente seguro que, al igual que todas las demás, va a traerle algo nuevo y va a diagramarle un mapa de ruta con el cual usted puede ya ir adicional a la información que ha venido recibiendo, entender cuál es el propósito de usted hacer una eh, eh, evidente y leal y fidedigna exposición de su mensaje. Esa clase creo que le va a marcar la ruta sobre específicamente aquello que debe y no debe hacer. Vamos a mirar algunos ejemplos, como siempre, de lo que no se debería hacer, de lo que se debería sí hacer, y eso entendiendo algo partiendo de algo. Eh, ¿Cuál es este punto de partida? Ustedes y yo hemos sido llamados, hemos entendido ese llamado. Estamos procesando ese llamado para, después de esto, empezar a ponerlo en práctica, ya no tanto en la posición de receptor, sino en la posición de emisor, es decir, compartir aquellas buenas nuevas. Entonces, vamos a hacer un pequeño feedback, un pequeño repaso de los temas que hemos visto y posteriormente nos adentramos de una vez a este que está bien cargado de buena, sana y gran información. Como siempre, le pido su acostumbrada colaboración para que me deje entonces saber si ya usted empieza a ver la presentación. Todavía nada, hermanito. Bueno, creo que ya por ahí No, llegó, aún ¿verdad? no. Aún no, aún no. Ahora Ahora sí. sí. Ya llegó. Ya llegó. Bueno, la clase número 6 es un tema muy importante que se llama exégesis e eisegesis o eisegesis e exégesis. Hemos de pronto escuchado en algunas ocasiones y más en el entorno de nuestra fe este tipo de palabras. Palabras muy bonitas, pero que muchas veces no entendemos, ¿verdad? ¿Cómo poder diferenciar una exégesis de una eisegesis? ¿Es mala la eisegesis? ¿Hasta qué punto es buena la eisegesis? ¿Hasta qué punto es buena la exégesis? Eh, ¿Cómo entonces, con estas dos informaciones ya entendidas, poder elaborar los temas, diseñar los temas que usted vaya a exponer y a compartir? Entonces, antes de ello, permítame, vamos a la diapositiva. Bueno, esta es la segunda diapositiva. Es de temas que hoy estamos llevando a cabo. Los marcaditos en rojo son los que ya vimos. Este fue el primero. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Para afuera, lo que no soy, lo que no quiero ser, eso soy. El Gamsuleto va, todo obra para bien, nada ocurre porque sí. Y de receptor a emisor. Y hoy vamos a ver este tema, ¿sí? Que estoy seguro va a traerle buena argumentación sobre todo. No solamente esto, le va a permitir a usted en el momento de estar escuchando a alguien, ¿sí? Usted poder identificar qué metodología está usando. Entonces, esa es la idea. Cuando usted escuche un mensaje, sea de la fuente que sea, sea bibliográfica, sea auditiva, sea en imágenes, sea en presentación, todas las anteriores, aquí ya usted con esto va a poder ir determinando, esta persona está haciendo una eisegesis consecuente o está haciendo una exégesis basado en el tema que está hablando, ¿sí? Entonces, esto le va a poder ir ya afinando un poco el oído para entonces llevar a cabo la recepción sana o definitivamente que usted descarte, ¿sí? Porque puede ser bien recibida, definitivamente dice no, eso no está bien y pues le hacemos un chulito de no recibir. Vamos a iniciar con, como siempre, dos testigos bíblicos que nos permitan entonces entender cuál va a ser el tema planteado el día de hoy. El primero está en 2 de Timoteo 2:15, el otro, el segundo está en 2 de Pedro. Pregunto, ¿alcanzan a leerlo, por favor? Si es así, me agradaría muchísimo que me ayuden a leer. Dígame, Amén. ¿alcanza a leer? Sí, sí. dice, procura con Bueno, diligencia presentarte a Elohim aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzar. ay, perdón, un segundito que corrí la diapositiva. Ya.
Y Amén. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20 al 21. Amén. amén. Bueno, ¿qué en común tenemos en estos dos textos? ¿Cuál es el hilo conductor? Que ambos textos hablan de las escrituras. Ambos textos señalan, la escritura uno va a hacer hincapié en la palabra de verdad. El otro va a hablar de la profecía. ¿Qué punto de conexión hay? El primero, Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo, ¿sí? Que debe procurar, ¿sí? Con diligencia. La diligencia tiene ya una serie de acciones, tiene que ver con determinación, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con una dedicación y con una serie de acciones que nos van a permitir entonces entender qué es lo que está diciéndole Pablo a su discípulo, ¿sí? Con esto, con esa diligencia, procura presentarse a Adonai aprobado, ¿sí? Y aquí ya hay una información, ¿sí? ¿Cómo aprueba Adonai a aquella persona que procura presentarse delante de él? Entonces, la invitación hoy, y recuerde que desde la clase ayer hasta las que restan, vamos a ser bien incluyentes y a sumergirnos en el texto. Entonces, quisiera preguntarle a Anabel, por ejemplo. Entonces, según lo que estamos leyendo, ¿cómo aprueba Adonai a aquel que desea presentarse? ¿Bajo qué? El texto nos está dando dos parámetros. Eh, Si quieres, yo lo que entiendo es que la, pa- en la segunda parte, el segundo texto te revela de que es a través de la Ruach HaKodesh que Dios inspira, no sé si tiene que ver eso, de bueno, alguna manera al obrero. digamos que aquí, olvídate que tenemos el segundo texto. Vamos a trabajar primero con el primer texto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Timoteo, Pablo a Timoteo? Que procure presentarse aprobado a Adonai. Es decir, la forma en que uno Sí, se puede presentar aprobado, ¿sí? Jugando un poco con el orden de las palabras, es cómo. Entonces, aquí el cómo ya te está diciendo como cómo obrero que aprueba. no tiene de qué avergonzarse. Exacto. Claro. Entonces, fíjense. Volvamos, yo voy a hacer el ejercicio, yo voy a borrar esto acá y voy a volverlo a hacer. Entonces, como la pregunta es ¿cómo debo yo presentarme? ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿cómo Dios aprueba a aquel que desea presentarse? ¿Sí? Diligentemente. Entonces, tenemos aquí eh, el trasfondo y vamos ahora con la segunda parte. ¿Sí? Y la primera cualidad sería ¿cuál, querida Anabel? Es agradar al Padre, no sé, tiene que ver con Con el mismo texto. Mira, aquí te lo estoy. el ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, Y las, realmente, sino que usa bien la palabra de verdad, claro, ¿ves? está todo Entonces, ahí. aquí no hay Sí. necesidad de inventarse o añadirle a lo que está escrito. Ujú. Esto me está diciendo exactamente cómo Amén. una persona puede presentarse a Dios de manera agradable. En este caso, no está hablando de cualquier persona. Amén. Ojo, ¿de quién está hablando aquí? Del De obrero. los obreros. Muy bien, de un obrero. Y cuando estamos hablando de un obrero, pues la escritura me está diciendo que no es una persona común y corriente, no es un creyente que va a una iglesia, a una comunidad, etcétera, sino un obrero, es decir, alguien que ya entendió que tiene una labor que realizar. ¿Viste, querida Anabel? Entonces, Sí, era más sencillo de lo que pensaba. claro, entonces igual vamos a hacer el ejercicio con el otro texto, con otro hermanito. Entonces, un obrero que se está presentando delante del Eterno, ¿sí? Aprobado. Entonces la respuesta es,
una persona aprobada por el Eterno, ¿sí? Es aquella, en este caso, en el llamado de obrero, aquel que no tiene nada de que avergonzarse. Y aquí ya podemos entonces trabajar con una interpretación. Un obrero que no tiene nada de que avergonzarse, si quieres, sigamos contigo, Anabel, es aquel que qué. ¿Cuál es el obrero que no tiene de qué avergonzarse? El que sigue siguiendo el versículo o lo que yo entiendo. Trata de entender entonces, ahora, trata de aportar desde tu entendimiento sin salirte del texto, Bien. dando lo que el mismo texto está sugiriendo. Tiene que ver con el seguir las instrucciones, la Torá, Muy bien. mm, ya que no tiene de qué avergonzarse, es que no infringe la ley, pienso yo que no tiene de qué avergonzarse. A ver, ¿quién más? No sé. A otro hermanito. ¿Qué más o qué otros aspectos puede tener un obrero que no tiene nada que avergonzarse? Como Es cumplidor de una la persona palabra, íntegra. Naranjita, Ya, ya, cumplidor de lo que el Eterno manda. ya eso lo dijo Anabel, que es obediente. Sí, ya. O sea, esa es una cualidad que ya hablamos. Que es una persona íntegra, Íntegra, muy bien. no, Y no tiene nada guardado no tiene nada guardado. ¿Qué más? y obedece los mandamientos y la verdad está en su boca. La Y verdad. ¿Ok? ¿Qué más? que da buen testimonio. Queda buen testimonio. Eso es parte de ser íntegro, pero entonces, eh, Hermano, que no piensen da interpretaciones personales de la Torá, o sea, que muy se bien, a la palabra de muy verdad bien. y Que que no no hay. trata de tergiversar o acomodar a su doctrina, a su propio pensamiento, la escritura. Entonces, ya aquí hay un elemento nuevo que no añade a la palabra, que es fidedigno a aquello que ha recibido. Pero sobre todo, una persona que no tiene nada de qué avergonzarse es aquella persona que tiene la conciencia, ¿cómo? Limpia, Tranquila. tranquila, que nada lo acusa por la noche. ¿Me entiende? Que no tiene nada que atente contra su conciencia, nada que le diga, oye, tú sabes que eso está mal y aún así lo estás enseñando. ¿Me entiendes? Eso es una persona que no tiene nada de qué avergonzarse, pero que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es usar? Ahora miremos las acciones. ¿Cuál es ese obrero que usa la palabra de verdad? Que usa bien la palabra de verdad. No le añade, no le quita, no la distorsiona. ¿Qué más? ¿Cuál es el propósito de la La palabra? aplica para las intenciones para la que fue creada la palabra también, no sé. ¿Bien? ¿Qué más? Puede ser que no la No, convierta en una carga, hermano, para los demás. Exacto, no la conviene en una carga, todo lo contrario, viene a traer libertad, viene a traer sanidad. ¿Qué produce guardar mandamientos? Eso está escrito, porque esos mandamientos son ¿qué para quiénes? ¿Qué produce el mandamiento? Vida, produce Vida y salud, libertad. produce libertad, etcétera. ¿Sí? Entonces, una persona que usa bien la palabra, de verdad, es aquella que cumple con los objetivos expuestos por la palabra, sin añadir, sin quitar. Produce vida, trae esperanza, trae motivación al cambio, produce sanidad, ¿sí? Produce santidad, me lleva a moverme de mi estado actual. Me muestra, ¿sí? Mi condición, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que hemos podido aprender de este solo texto, desde la misma sugerencia que me está llevando el mismo. Ahora hagamos el ejercicio con el segundo texto, ¿sí? Entonces empecemos. Entendiendo primero esto, es un llamado a prestar atención a lo que se está leyendo y es ninguna profecía de la escritura. Ojo, quiero cerrarme acá. Ninguna profecía de dónde? De la escritura. De la De la escritura. escritura. Porque es muy bueno que usted entienda esto hoy, porque hay personas que hoy se dicen ser profetas. A ver, Así es. ¿conoce usted Y no ministerio? lo son, y no lo son. ¿Usted ministerio? conozco, sí.
Claro que sí, pero les pregunto, ¿esa profecía que se da, que se designa, que se transmite, es de la escritura o tiene esta cualidad? ¿Qué Muchas piensan? veces tiene esa cualidad. ¿Sí? Entonces, volvamos nuevamente al principio. Entonces, entienda primero esto, ninguna profecía de la escritura, ¿sí? Vuelvo y cierro acá. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación humana, ¿sí? Si usted se da cuenta, con estas personas que se hacen llamar profetas, ¿sí? Eh, Normalmente sus profecías son motivadas por aquello que aparentemente el Espíritu les dicta, ¿sí? Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo ahí es que ni siquiera esa ni esta, que es la escritura, ¿sí? Es de interpretación privada. No sé si ustedes se han dado cuenta del mal uso que se le dan a las profecías, ¿sí? Partiendo de qué punto? De darle una interpretación privada, acomodada y amañada. ¿Me va siguiendo? Entonces, porque nunca, y aquí vuelve y reitera el apóstol, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿sí? Sino que los santos hombres de Adonai hablaron siendo inspirados por la Ruach HaKodesh, ¿sí? Y muchos de los que hoy traen, digamos que este título encima, dicen que lo que les dicen es inspirado por el Espíritu. Pero ¿cómo usted puede comprobar que una profecía aparentemente dada de alguien que dice tener ese título es coherente? Entonces tenemos varios aspectos en la escritura. El libro de Deuteronomio nos habla de cómo incluso si aquella profecía que da el tal, el soñador de sueños, se cumple. ¿Cómo hacer para identificar un falso profeta? También dice que si dice en nombre de Adonai esta no se cumple, no le creáis. Hay varios. Aquí no estamos hablando de cómo eh, identificar un falso o un verdadero profeta. Aquí lo que estamos hablando es que la escritura, ¿sí? Fue diseñada con el objetivo de no darle una interpretación completamente basada en argumentos o pretextos o prejuicios humanos, ¿sí? Siguiendo esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Quién me quiere ayudar, por favor? A leer. Amén. La interpretación de la Biblia es una tarea fundamental para todo lector que desee comprender el mensaje divino. Sin embargo, existen dos enfoques principales al abordar la interpretación, la exégesis y la eisegesis. Entender las diferencias entre estos enfoques es crucial para evitar errores en nuestra comprensión de las escrituras y para mantenernos fieles al texto bíblico. Amén. Amén. Antes de continuar, ¿sabe alguien qué es la exégesis? ¿O definitivamente no sabe qué es la exégesis? Tengo una vaga idea. Y de la misma manera, ¿qué es la eisegesis? Quisiera partir desde ahí, sondeando un poco el conocimiento de ustedes acerca de de esas dos palabras. ¿Está bien? Si tienen o está La bien. exégesis es la explicación de un texto. La exégesis es la explicación de un texto. Sí, puede ser. Sí. Y la eisegesis, perdón, eisegesis, ¿qué creen ustedes que es? Hacer falacia o mentira de un texto. ¿Podría decirse entonces que es hacer decir a la escritura lo que no dice? Correcto. Ok, listo. ¿Creen ustedes que en nuestra antigua manera de entender las escrituras incurríamos constantemente en este error? No podemos tercerizar este ejercicio. Debemos ser muy implícitos con el texto y ser leales. ¿Creen ustedes que en algún momento fuimos de aquellos que hacíamos eisegesis con la palabra? Sobre todo aquellos que venimos de una escuela denominacional. ¿Qué creen? Al 100%, hermanito Rafita. Sí, Todo el tiempo. totalmente. Todo el tiempo hacíamos eisegesis y desconectados completamente de la eisegesis. Entonces, vamos hoy a entender un poquito esto. Vamos a ir a
este texto. Vamos a las definiciones. Entonces, la exégesis es el proceso de interpretar un texto, especialmente las escrituras, ¿sí? De manera, entonces aquí vamos a ir punteando esto. Voy a buscar un colorcito que sea diferente a este. De manera objetiva. Debe haber un objetivo en el momento de tú dar un texto. ¿Cuál es el objetivo en el cual tú vas a trabajar en el texto o el mensaje? Esto debe tener unos objetivos. No simplemente es yo pienso, yo creo, a mí me parece, yo opino, a mí me enseñaron que, sino debes entender que en el momento tú de dar una enseñanza, eso debe tener unos objetivos. Por eso, para dar ese objetivo debes tener unos textos que vayan enfocados hacia el mismo objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Pues buscar extraer el significado original, ¿sí? Que el autor quiso transmitir, en este caso la Torá, ¿sí? Y el enfoque, ¿sí? Es el lector se somete al texto, ¿sí? Esos tres aspectos. De manera objetiva, buscando extraer el significado original, ¿sí? Que el autor quiso transmitir. ¿Ha encontrado usted esta manera exegética hoy en día de exposición? ¿La ha encontrado usted acá en Comunidad Sonidos del Chofar, por ejemplo? ¿Se ha dado cuenta que usted cuando escucha un mensaje ve qué parte de la historia? ¿Sí es así o no es así? Amén. Sí, Sí. hermanito, correcto. Ok, entonces acudimos primero al contexto histórico, ¿sí? Miramos el objetivo, los eventos que se están desarrollando en ese momento, extraemos el significado original de lo que se está transmitiendo en ese momento, ¿sí? Sin desconectarnos de lo que el lector o el texto está queriendo decir, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Entender el contexto histórico. Es clave, clave. Hoy usted se ha dado cuenta que el contexto histórico es completamente vital, esencial, primordial para poder exponer el texto. Cultural, claro que sí. Literario el pasaje, sí, que es el famoso Peshat. Entonces, ¿por qué yo les pregunto? ¿Por qué es importante entender a la hora de hacer una muy buena presentación o de exponer un tema? ¿Por qué es bueno ubicarnos histórica, cultural y literariamente en el pasaje? A ver, yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es bueno tener esos tres aspectos? Familia Mora, querido Germán. Hermano, porque es lo que nos ayuda a poder entender el texto verdaderamente qué nos quiere decir, ¿cierto? No podemos acomodar un texto o una parábola que daba de pronto el Mesías muchas veces en nuestro tiempo porque el contexto cultural que se manejaba era un contexto agrícola, ¿cierto? Entonces él daba una explicación sobre cómo se manejaban las cosas en ese momento en el entorno que todo el mundo estaba viviendo, ¿cierto? Pues asimismo, dependiendo de la cultura, o sea, lo que sucedía, hay muchos textos que como ya lo ha explicado usted y se han estudiado, por ejemplo, cuando habla de que antes de que el gallo cante 3 veces me habrás negado, entonces son cosas que hay que conocer la cultura para saber a qué se está refiriendo. Sí, así son modismos, palabras que así como las tenemos en diferentes países nosotros, existen también en la escritura y son importantes conocerlas para poder darle el contexto correcto a las cosas y no hacer una interpretación propia, ¿sí? O traída a nuestro tiempo. Ok, ese es un muy buen argumento, gracias. Querida Anabel, ¿por qué crees tú que sí o sí debe estar siempre involucrada la historia, la cultura y el entorno literario? Yo iba a decir algo más simple, quizás, que tiene que ver con el pasaje bíblico leído anteriormente, que es justamente hacer un buen uso de la palabra, ¿no? Sin interpretaciones que no tienen que ver. Y bueno, eso nada más. Entonces, gracias. Pero mire, ¿qué le permite a usted tener a favor cuando conoce la historia? O sea, no simplemente está leyendo pasajes bíblicos, sino está teniendo en cuenta la historia. ¿Por qué es bueno partir desde el punto de vista histórico? Porque me habla de algo que fue ¿qué?
Aquí, disculpen la letra. Realidad. Realidad. Es verdad. La historia, ¿sí? Me permite, ¿sí? Arrancar de un punto, ¿sí? De prédica con un entorno real, algo que fue real, que se puede rastrear, ¿sí? Que incluso en libros diferentes al canon bíblico, la historia se puede rastrear, ¿sí? ¿Por qué cultural? Porque es muy bueno, ¿sí? Entender la cultura donde se están desarrollando los eventos históricos para evitar precisamente caer en la literalidad del texto. Es decir, no es que la literalidad sea mala. Lo que pasa es que si yo le quito la cultura, ¿sí? Pues entonces estoy quitando, estoy borrando prácticamente, estoy anulando, ¿sí? A las personas que están en ese momento involucradas en la historia. ¿Me explico? ¿Cómo poder entender esto? Recuerden que hace unos días hablábamos de nuestro Mashiach Yeshua, preguntábamos con el famoso texto del joven rico, para que usted se lleve una idea de por qué la cultura es tan importante, por qué Yeshua no le mencionó al joven rico, guarda el Shabbat, por qué Yeshua no le mencionó al joven rico, guarda la dieta kashrut. ¿Por qué Yeshua no le mencionó al joven rico que guardara las santas convocaciones? ¿Creen ustedes que el Shabbat, que la dieta kashrut y las santas convocaciones sí o sí están adjuntas a una cultura? Así es. Correcto. Por Sí, supuesto. señor. Así es. Sí, Entonces usted aquí se está dando cuenta por qué es tan indispensable tener la cultura, ¿sí? En el momento de usted dar el mensaje, ¿sí? Porque está involucrando, está ubicándose geográficamente, culturalmente, históricamente, ¿sí? Y ya de ahí, entonces, fíjese que ya en el orden que estamos dando, ya ahí sí partimos del literal, de lo que está diciéndome el texto, ¿sí? ¿Qué era lo que hacíamos antes? Nosotros partíamos, el punto número uno de partida era el literal, tratar de entender lo que me estaba diciendo el literal. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Para poder entender esto. Pero partíamos de aquí. Este era el punto uno de partida. Y estábamos quitando esto y quitando esto, ¿sí? Y estábamos perdiéndonos de la rica y deliciosa historia cultural que hay involucrada en la Biblia, ¿sí? Cuando ya tenemos en cuenta historia y cultura, entendemos, por ejemplo, ¿sí? Que todos los apóstoles, ¿sí? Fueron judíos, que todos los que escribieron el mal llamado Nuevo Testamento tenían una cultura y una historia que contar. Es decir, ellos no simplemente estaban escribiendo por inspiración divina, sino le estaban adjuntando lo que los eventos históricos y culturales estaban involucrados ahí, ¿sí? Entonces, esta es la exégesis. Ahora miremos la eisegesis, ¿sí? La definición, la exégesis ocurre cuando el lector, ¿sí? Aquí llámese el maestro, el pastor, el roe, etcétera, todas las figuras que puedan estar aquí, introduce, ¿sí? Sus propias ideas, ¿sí? Sus propios prejuicios o interpretaciones en el texto, ignorando, ignorando, ignorando qué, ahí está en rojito, ignorando qué. El significado original. ¿Y cuál es el significado original? ¿Qué está ignorando? El que está haciendo la prédica eisegética. ¿Qué está El ignorando? contexto histórico. Está omitiendo la historia, está omitiendo la cultura, ¿sí? Y está partiendo desde lo que su entendimiento le dicta, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque de una predicación eisegética? Aquí ya usted está entonces teniendo herramientas para poder no solamente enseñar, sino saber cuándo una persona está acudiendo a hacer una y la otra. Entonces, el enfoque del lector impone su perspectiva al texto, ¿sí? No lo respeta, ¿sí? Pasa por encima del texto e impone su propia perspectiva, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Justificar una idea, darle peso a una idea. Por ejemplo, les doy un ejemplo rápido. Escuchaba yo hace poco a una de las famosas pseudopastoras de hoy en día, argumentando desde su
eisegesis, desde su defensa eisegética, porque ella era pastora. Y decía, pero es que Rebeca es pastora. ¿Por qué yo no puedo ser pastora si Rebeca era pastora? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ella está acudiendo a un texto histórico, pero que no tiene nada que ver con el oficio. El oficio de Rebeca literal y categóricamente era el de pastorear ovejas. ¿Me entiende? Eso es hacer decir a la escritura lo que no dice, justificando, ¿sí?, una idea personal o preconcebida. ¿Sí? ¿Claros hasta aquí en las dos definiciones o queda alguna pregunta para poder avanzar? Está bien claro. Claro, hermano. Ok. Para mí. Ahora, vamos a mirar un cuadro comparativo, ¿sí? Para que usted pueda ver la exégesis y la eisegesis. El significado: extraer el mensaje original del texto, insertar ideas personales en el texto. ¿Sí? El enfoque: basado en el contexto y la evidencia histórica, basado en opiniones y prejuicios. Herramientas: estudio histórico, estudio gramatical, estudio cultural. Pregunta, y validemos de una vez con lo que hacemos acá en Comunidad Sonidos del Chofar. ¿Se parte de la historia? Sí. ¿Se estudia el hebreo desde su aspecto gramatical? ¿Qué dice usted? Sí, Señor. Sí, claro. ¿Y se estudia la cultura? Pero por supuesto que sí. ¿Sí? Las herramientas que usa normalmente una persona desde la postura eisegética son opiniones subjetivas, ¿sí?, y casi siempre suposiciones. ¿Cuál es el resultado? En el caso tal de hacer una exposición exegética, perdón, la interpretación es fiel al mensaje del autor, ¿sí? No lo contradice, lo respeta, se somete, ¿sí? El resultado de la eisegesis es distorsión del mensaje, ¿sí?, original. Actitud del lector, expositor, pastor, maestro, humildad frente al texto. Importa lo que está escrito, como lo hemos enseñado acá, muy por encima de su opinión, postura, percepción, ¿sí? Importa, por encima de todo esto, el escrito está. ¿Qué tenemos en la postura eisegética? Una arrogancia o falta de respeto, ¿sí?, por las escrituras, ¿sí? Este cuadrito entonces nos permite así rápidamente llevarnos una idea clara, ¿sí? Entonces, perdón un segundito. Vamos a ver ejemplos bíblicos, ¿les parece? En donde vayamos a ver cómo el mismo texto puede tener una exposición exegética y una exegética. Les gustaría ver, digamos, para que ustedes entiendan. Entonces, esta está un poquito saturada, disculpen la diapositiva, pero bueno, ¿alguien recuerda qué dice el Salmo 23:1? Adonai, Yahweh es mi pastor. Adonai es mi pastor. Nada me faltará. listo, Adonai es mi pastor, nada me faltará, ¿sí? Entonces, vamos a la interpretación, ¿sí? Y el contexto, ¿sí? David, entonces, el contexto histórico, David escribe desde la perspectiva de un pastor que confía plenamente en Adonai. ¿Creen ustedes que esta exposición es fidedigna, sí o no? A ver. amén, amén. Sí, señor. Significado. ¿Cuál es el significado del texto? Adonai provee, protege y cuida como un pastor lo hace a sus ovejas. Esto es una sugerencia fidedigna del texto, partiendo del texto original. A ver, dígame. Amén. Sí, señor, sí. Ahora, Correcto. miremoslo desde una postura eisegética, es decir, cuando yo tomo ese mismo texto y lo hago decir lo que no dice, ¿sí? Entonces, exégesis del mismo texto: Adonai es mi pastor, Adonai roí lo exar, nada me faltará. Interpretación: se asume que este versículo garantiza riquezas materiales y prosperidad sin considerar el contexto, ¿sí?, completo del salmo. Esa sería la exposición eisegética. Miremos otro famoso texto, Filipenses 4:13. ¿Recuerdan? ¿Qué dice Filipenses Todo 4:13? lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Interpretación exegética. El contexto: Pablo está hablando sobre su capacidad
de enfrentar la escasez, ¿sí? La abundancia, gracias al poder de Mashiach, ¿sí? El significado, ¿cuál es el significado de este pasaje? Este pasaje se refiere a la fortaleza espiritual que el Eterno da, que el Eterno otorga para soportar circunstancias difíciles. Texto sacado de su contexto, ¿sí? La interpretación de todo lo puedo Mashiach que me fortalece, se usa este texto para justificar logros personales, ¿sí? O ambiciones fuera del contexto de dependencia en Adonai, ¿sí? En otras palabras, es una alimentación. Es que yo hice esto porque es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Entonces, eh, en algún momento preguntaba, ¿sí? Para aquellos que decían que todo lo podían en Mashiach, siguiendo esta interpretación eisegética, si todo lo pueden en Cristo que los fortalece, ¿por qué no pueden observar la Torá? ¿Me va siguiendo el ejemplo? Si ellos mismos dicen, no sé si ustedes han escuchado ese argumento, es que nadie pudo observar la perfecta ley de Dios, solo Cristo. ¿Escucharon ustedes en algún momento este argumento? Sí, Así es. señor, sí. Correcto. Ok, Sí, hermano. entonces aquí tú puedes citarle Filipenses 4:13, pero si tú todo lo puedes en Mashiach o en Cristo que te fortalece, ¿por qué no puedes observar la perfecta ley de Dios? O sea que el todo lo puede estar limitado, está condicionado o tú me estás malinterpretando el texto. ¿Ves? Entonces, la exégesis y la exégesis representan enfoques opuestos para interpretar la escritura. Mientras que la exégesis busca ser fiel al mensaje original del texto, la exégesis introduce ideas ajenas que pueden distorsionar el mensaje divino. Como estudiantes, la palabra, ¿sí? De la palabra, todos aquí en el nivel que estemos somos estudiantes de la palabra, ¿sí? Aquí debemos esforzarnos por practicar una exégesis rigurosa, usando herramientas adecuadas y confiando en el guión, en la guía de la Ruach HaKodesh, ¿sí? Aplicación práctica. Entonces, ¿por qué quise dar esta clase antes de las herramientas? Para que entendiéramos de dónde sale el tema de las herramientas, que ese va a ser el próximo tema de mañana, si Donay lo permite. Herramientas que nos van a permitir tener, ¿sí? Una sana comprensión fidedigna del texto y a partir de esa sana comprensión que el mismo texto me arroja, como el ejercicio que hicimos con Anabel ahorita, ¿sí? De ahí plantear todo de ahí para arriba y construirle un muy buen y nutritivo alimento espiritual. Entonces, 3 sugerencias. Estudio contextual, siempre considera el contexto histórico, cultural y literario. Esa es una base que debes utilizar para todo el sermón que usted quiera dar, sea a nuevos, sea liderazgo, sea en un foro, sea en una convención, sea en un taller como el que estamos analizando. Siempre esos 3 argumentos van a ser claves. El uso de herramientas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Esto es algo que yo quiero invitarlos a que usted valide. Consultar comentarios bíblicos. Consultamos comentarios bíblicos de los sabios, de la historia, de fuentes. Claro que sí, lo hacemos, ¿sí? ¿Tenemos diccionarios Strong? Sí, tenemos el diccionario Strong. Acudimos a la lengua, al estudio lingüístico de lo que la misma palabra conjugada en pasado, presente, futuro, etcétera. La respuesta es sí. Y obviamente, ¿sí? No por ser la última es menos importante, ¿sí? La oración pidiendo al Eterno la sabiduría para interpretar su palabra de una manera correcta, ¿sí? Entonces, eh, ya mencionamos el texto con el cual iniciamos. Procura con diligencia presentarte a Adonai aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? Entonces ya entendimos que un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse es aquel que predica sin sugerir, sin hacer decir a la escritura. Eso es no tener nada de qué avergonzarnos. Eso es poder dirigir, ¿sí? Expusimos su bendita palabra, ¿sí? Tal cual, sin añadirle ni quitarle. Si quisimos redarguir, lo hicimos con cariño. Si quisimos motivar, lo hicimos con amor. Sí, tía, de un Elohim que está muy cercano a nuestras necesidades. ¿Va siguiendo? ¿Claro hasta aquí? Sí, Amén. muy Sí, hermano. Déjeme saber, por favor. clarísimo. Ahora, quise hacer, digamos que, una amplitud
en el tesis, porque en sí la eisegesis, ¿sí?, no es que esté mal. Hacer la eisegesis desconectada de la exégesis es lo que está mal, ¿sí? La exégesis puede traer varios peligros serios, ¿sí?, tanto para la comprensión personal de la escritura como para su enseñanza a otros. Entonces vamos a explicar rápidamente estos 8 puntos. ¿Quién me ayuda con el primero? Amén. Distorsión del mensaje bíblico. Distorsión del mensaje bíblico, ¿sí? Entonces, como ya hemos entendido, la eisegesis impone ideas personales en el texto, significado original que el autor, en este caso la escritura, ¿sí?, por inspiración quiso transmitir. Esto va a llevar a interpretaciones erróneas que pueden alejar al lector de la verdadera esencia y mensaje y propósito bíblico, ¿sí? Segundo, Creación de otro doctrinas hermanito que nos falsas. ayude. Creación de doctrinas falsas. Entonces ya tenemos una idea de cómo surgen las falsas doctrinas, ¿sí? Esto es decir, las ideas preconcebidas introducidas mediante eisegesis pueden dar lugar a la doctrina que no están fundamentadas en la escritura, ¿sí? Basta con que usted le eche una revisadita a las doctrinas. ¿Puede usted mencionarme alguna y de alguna otra forma damos una explicación rápida de por qué está mal? Una. Hermanito La teología Rafita, del A ver, perdón, álceme la manito para que no haya confusión, perdóneme. A ver, Oscar Roberto, cuéntame. hermanito, basta con ver más de 48.000 o 50.000 denominaciones en todo el mundo para saber que están haciendo una eisegesis sin exégesis o creando doctrinas falsas. Exacto, entonces aquí la diversidad denominacional es una gran y clara evidencia de la percepción que están teniendo de las escrituras, ¿sí? Que claramente, como ya lo vimos, es porque hay una desconexión completamente del fundamento exegético. Bueno, ¿quién más? Familia Mora, Germán. Hermanito, la teología del reemplazo, La ¿sí? O teología sea, del plazo. Esa es Israel ya no es el pueblo escogido del Eterno, que es la entonces, iglesia. a raíz de una desconexión histórica, porque aquí esta doctrina surge a raíz de una desconexión histórica, al cristianismo independizarse, ¿sí?, de las raíces judías, de sus raíces judías, ¿sí? Entonces dio pie a doctrinas como la que expone el hermano Germán, ¿sí? La doctrina del reemplazo, ¿sí? En donde no hay un solo texto donde se evidencie esto, ¿sí? ¿Y en qué consiste esto? El pacto ahora es con la iglesia, ya Israel tuvo su momento. O son dos pactos diferentes, hay varias posturas acerca de eso. Ahora la iglesia, Israel ya no. O también está la postura de que una cosa es pacto con Israel, otra cosa es pacto con la iglesia. Entonces quieren hacer ver dos movimientos diferentes, ¿sí? Pero esto precisamente desconectando, ¿sí?, la historia real, ¿sí?, y mezclándola con interpretaciones personales. Cuando vemos textos, ¿cómo poder argumentar rápidamente a esto? Pues tenemos Hebreos 8:10, tenemos Jeremías 31 al 34, ¿sí?, donde tenemos el mismo Romanos 11. ¿Ha desechado Adonai a Israel? ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Romanos 11, ha desechado De ninguna manera. De De ninguna manera. ninguna manera. en ninguna manera. A mí me debe importar más que cualquier interpretación que le den a ese texto. ¿Me va siguiendo? ¿Qué dice Jeremías 31? Que el pacto, ¿sí?, que va a ser nuevo, ¿sí?, Brit Hasha, que aparece ahí en ese texto, el pacto nuevo, ¿con quién es? ¿Con iglesias, denominaciones, religiones o con quién es? Con Israel. Con la Con casa de Israel. Israel, con la casa de Judá. ¿En qué consiste el pacto? Ya lo hemos entendido. Escribiré su Torah en su mente y en su corazón. Nadie más le enseñará, ¿sí? Yo mismo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. Sí, eso es lo que dice Romanos 10:10, Jeremías 31. Ok. Anabel, ¿qué otra doctrina? La idea del rapto era la que iba a La idea compartir, del que famoso rapto hasta hace mucho. rapto de la iglesia. Rapto de la Me ha iglesia. costado salir de ese.
la iglesia tiene tres posturas. Ni siquiera para eso se ponen de acuerdo. No hay uniformidad. ¿Por qué? Hay unos que son rapto, pretribulación. Es la más popular. Es decir, antes de que venga la tribulación, Jesús viene por su iglesia y se la lleva para el cielo. ¿Sí? No, eso no es pretribulación, es media tribulación, es decir, a la mitad de la tribulación, y ahí es donde citan Daniel y mezclan ideas personales con historias y falsas interpretaciones, y entonces dicen que es a la mitad de la tribulación donde Cristo viene, ¿sí? Y se lleva a su iglesia, ¿sí? Y hay otro que dice que es al final de la gran tribulación. Entonces aquí tenemos ya el solo hecho de que una doctrina tenga tres adeptos, ¿sí? Entonces está queriendo decir que hay o tres mal, o dos mal y uno bien, ¿sí? Porque todas están afianzadas. Pero como su fe no debe depender de lo que a mí me parece, porque prácticamente estas tres posturas son basadas en lo que es convincente para mí, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo opino y a lo que yo he decidido, en lo que he podido, puesto mi fe, ¿sí? Pero por encima de todo esto, para mí, lo que tiene que ser fidedigno es lo que dice la escritura. Entonces, ¿cómo poder debatir rápidamente una doctrina de estas? Pues esta doctrina, en todas sus tres esencias, enseña, ¿sí?, que Cristo viene secretamente, ¿verdad? Todas las tres coinciden en esto. Viene secretamente y se lleva a su iglesia, ¿sí? Entonces, por un lado, la escritura me menciona que Yeshua viene ¿cuántas veces aquí a la tierra? ¿Que cuántas? Dos. Dos veces. Dos veces. Y viene una Dos. segunda. Pero esta doctrina expone que Yeshua viene una tercera vez, una segunda y una tercera vez. ¿Cómo así? Una segunda viene, se lleva a su iglesia y viene una tercera vez. Eso no coincide completamente con lo que está diciendo la escritura, para nada, ¿sí? ¿Cómo justifican, ¿sí?, el texto? Pues la mayoría es con Primera de Tesalonicenses, la que siempre te citan, la otra es Apocalipsis 3:10 y la otra es donde se habla de que Jesús vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? Y como ladrón en la noche, es decir, viene, se lleva secretamente a su iglesia y hacen decirlo cuando ya sabemos que este hebraísmo, esto es un hebraísmo que desconocen. ¿Por qué? Porque se enfocan solamente en el literal y quitan la cultura y quitan la historia del texto, ¿sí? ¿Qué otra así famosa? ¿Ha escuchado usted la doctrina de las dispensaciones? Es decir, famoso texto, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿sí? Entonces, Sí. El dispensacionalismo. esta doctrina prácticamente está haciendo decir a la escritura lo que no dice y está diciendo, ¿sí?, que Dios cambia de parecer. Dios pensó hasta cierto punto de esta manera y a partir de este piensa de otra y a partir de esta piensa de otra, ¿sí? Y que Él cambia. ¿Cuándo qué? Cuando la escritura me dice que Adonai no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentir, que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿sí? Hay muchas otras. Está la teología sistemática, ¿sí? Está la doctrina de la prosperidad y los milagros, que es una de las más perversas. Bueno, hay una serie de otras que aquí nos podría dar toda la noche tratando de describir todas estas doctrinas. Lo cierto es que todas ellas, todas, sin excepción, nacieron de voluntad humana, nacieron de una idea personal de algo que sonó aparentemente agradable, pero que no tiene nada que ver con la esencia original de lo que está diciendo el texto, ¿sí? Eh, Punto 3, leamos el punto 3. ¿Quién ayuda? Justificación de conductas incorrectas. Justificación de conductas incorrectas. Es decir, al interpretar un texto según los intereses personales del que lo expone, existe casi siempre el riesgo de justificar actitudes o comportamientos contrarios a los que sí está ordenando el Eterno en su Torah. Por ejemplo, usar ciertos pasajes aislados para legitimizar acciones inmorales o egoístas, ¿sí? Punto 4. Falta de Falta de fidelidad a fidelidad. la palabra del Eterno. Entonces, la exégesis no respeta el contexto cultural, histórico y literario.
del texto. Y esto pues va a traer unas implicaciones muy serias, ¿sí? Y una falta de reverencia hacia la palabra. Es decir, son más importantes los argumentos y pretextos que yo tengo que la misma palabra. Y usted se va a dar cuenta que en la exposición normalmente la defensa de la fe de algún miembro de X denominación siempre predomina más lo que él piensa de la escritura que lo que la misma escritura dice, ¿sí? Y no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado algo muy curioso, y es que te citan versículos, ¿verdad? Que es lo que yo llamo, esa es otra doctrina, ¿sabía usted? Yo le llamo la doctrina versiculera. ¿Cuál es la doctrina versiculera? Donde van única y exclusivamente al texto y cogen este texto y suman este texto y suman este texto, y ya ellos, a raíz de coger este texto y este texto, ahí crean una idea, ¿sí? Sin entender todo el contexto de lo que se está desarrollando en el capítulo o en el párrafo. Y entonces, al hacer este ejercicio de unir versículos, doctrina versiculera, construyen una idea. Por ejemplo, te citan el famoso Romanos 10:4, ¿sí? Que dice que Cristo es el fin de la ley. Y ya, no, pues que ahí está escrito, Cristo es el fin de la ley. Ok, pero resulta que el mismo escritor de los Romanos, más adelante por allá en el capítulo 7, ¿sí? Está diciendo que la ley es ¿qué? Tres aspectos le da Pablo a la ley. La ley es santa, es ¿qué más? Buena. Buena, ¿qué más? Perfecta. Justa, Eterna, justa, eterna. santa, Justa. justa y buena. Eso dice el texto. Sí, la ley es eterna, pero en el texto que estamos leyendo dice porque la ley es santa, justa y buena. ¿Sí? Entonces, no sé si usted se ha preguntado por qué esta gente hace ver a Pablo como una persona que se contradice a sí mismo. Es decir, llevan a que Pablo se contradice con lo que él mismo escribió. ¿Les ha pasado? ¿Ha visto usted esto? Que te citan a Pablo para que les dé peso a sus exposiciones, pero cuando uno les cita el mismo Pablo para contradecir lo que ellos están diciendo, entonces se dan cuenta que definitivamente están haciendo decir lo que la escritura no dice, ¿sí? Y es lo que normalmente pasa. Decía un meme, ¿sí? Que los dos personajes más mal interpretados por el cristianismo son el señor Yeshua y casi que en un nivel igual en equidad el apóstol Pablo. Son los dos personajes más mal interpretados por el cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué cree que el cristianismo ha tan mal interpretado al señor Yeshua y al apóstol Pablo? Porque se quita la historia, se quita la cultura y se quita el entorno literario. ¿Sí? Básicamente es en eso que se puede resumir. ¿Qué dice el punto 5? Mire la perversión, las consecuencias y los peligros de hacer una exégesis sin considerar la exégesis. Confusión para los oyentes o discípulos. Confusión para los oyentes o los discípulos o aquellos que están siendo involucrados con el mensaje. Entonces, enseñar con base en exégesis puede llevar a otros a tener una comprensión equivocada de esos. A ver, creo que todos, ¿verdad? Sí, ese Correcto. Todos pasamos por ahí, todos pasamos por ese proceso de ser mal, ¿sí? Entonces, enseñar con base en exégesis puede llevar a otros a tener una comprensión errada de las escrituras, y esto espiritual y afecta la fe de los creyentes. ¿Por qué? Yo les pregunto cuáles fueron los efectos. Yo quiero que sea sincero, ¿cuáles fueron los efectos que quedaron en usted cuando descubrió que aquello que le enseñaron era todo una mentira? ¿Qué efectos le quedaron a usted? Dígame cuántos de los que estaban aquí se argumentaron incluso con el mismo creador. Desilusión, desesperanza. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí le agarraron un fastidio a los pastores y los metieron todos dentro de la misma bolsa? Dijeron todos una partida de mentirosos, estafadores, engañados, todos los metieron así, ¿sí? Sí. Todos de alguna u otra forma, y creo que es un proceso en el cual estamos constantemente nosotros caminando, que es, ya no queremos saber nada del cristianismo, ¿sí? Y ahí es donde muchos han cruzado la delgada línea que al intentar desconectarse completa y totalmente de lo del cristianismo, ya se van al otro polo y entonces caen en el judaísmo ortodoxo y terminan negando al Señor Yeshua. Eso es lo que pasa, ¿sí?
Entonces, como lo hemos dicho, no todo lo del cristianismo es malo, pero tampoco todo lo del judaísmo es bueno. Y en ese equilibrio, ¿sí? De conocimiento, equilibrio de estudio, equilibrio de oración, vamos a ver que ambas posturas nos aportan grandes cosas. ¿Por qué? Esto no hay que desconocerlo. Un mérito grande que tiene el cristianismo. Es un mérito grande. Sí, que lo hacen de una manera coja, como lo hemos dicho, es una cosa. Pero la intención, que es lo que finalmente juzga el Eterno, está por encima del conocimiento. ¿A qué me refiero? No sé si a usted le ha pasado. Esto usted puede hacerlo real, esta percepción, en su propia vida. ¿Cuántos eran buenos evangelizando cuando estaban de cristianos? Yo alzo uno. Amén. ¿Sí? Yo, Amén. sí, Amén, amén. Pero ahora llegamos acá y ¡pum! Le metimos un freno a esto. ¿Sí? Ya no lo hacemos con la misma pasión, ya no lo hacemos con la misma entrega, ya no lo hacemos, sí, porque pensamos que eso es muy de cristianos, ¿sí? O tal vez porque no hemos sabido procesar la información. Antes lo hacíamos sin conocer al Señor Yeshua, pero ahora que conocemos al Señor Yeshua, ya que no conocemos al Safnaf Panea, dejamos de conocerlo y conocemos a Joseph, ya dejamos de conocer al Jesús que nos enseñaron y conocemos a Yeshua, ya ahora tenemos más argumentos incluso sobre cómo predicar sanamente. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Eso es algo que pasa normalmente, ¿sí? Y frenamos el concepto evangelístico cuando es en el momento en que más debemos hacerlo porque hay más conocimiento. Ya no hay interpretaciones privadas, ya hay conocimiento exegético real, ¿sí? Entonces, falta de fidelidad a la palabra de Adonai, confusión para los oyentes o discípulos. Y, ¿qué dice el punto 6, por favor? Rechazo de la guía del Espíritu. Rechazo a la guía de la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Sí? Normalmente, ¿cuál es la principal? Entonces, si trae documentación bíblica, ¿con quién me los dice? A ver, ¿qué hace la Ruach HaKodesh? Sí, hace muchas cosas, hermano. Ustedes se imaginan cosas así, pero Consolarnos, Recibieron consolar. poder. Convicción de perdón, pecado y juicio. una, ya he mencionado una, Anabel. Una es redarguirme de pecado, convencerme de que he pecado. Esa es una de las principales funciones de la Ruach HaKodesh. Te convence de que eres un pecador. ¿Sí? Y la otra, ¿cuál es? Ser nuestro ayudador, hermano, el Paracleto, que nos ayuda a Sí, entender la instrucción. Sí, pero Yeshua lo va a decir. La Ruach HaKodesh. ¿Recibirán poder? No, recuerden que el Dar poder. testimonio de la verdad. Muy bien. La Ruach HaKodesh tiene un fruto que es lo que vemos en Gálatas. El fruto del Espíritu son los que ya conocemos, ¿sí? Y tiene una serie de herramientas, de dones que da, que es lo que vemos expuesto en Corintios. Pero estamos hablando de su función, no lo que él otorga, sino su función es redarguirte de pecado y, como bien lo has dicho, Oscar Roberto, es guiarte a la verdad. Nunca la Ruach HaKodesh te va a guiar a una doctrina. Nunca la Ruach HaKodesh te va a guiar, ¿sí?, a un pensamiento que brota de una inspiración humana. ¿Sí? Nunca. Más bien la escritura me dice que lo que escucha arriba te lo revela en un buen tiempo de oración, en un buen tiempo de estudio de la palabra. ¿Sí? Él te va a guiar a la verdad. Y según la escritura, ¿cuál es la verdad? ¿Una interpretación? ¿Un pensamiento? ¿O qué va a decir el rey David acerca de qué es la palabra? Tu palabra es la verdad. No la idea de lo que para mí es verdad, es la verdad literal y categórica. ¿Sí? Entonces, en el momento en que yo presto mis oídos o presto mis labios, ¿sí?, para impulsar mis propias ideas, en ese mismo momento, ¿sí?, estoy contristando la Ruach HaKodesh. Es decir, la eisegesis suele estar impulsada por la soberbia o la falta de disposición para escuchar lo que Adonai quiere comunicar. Y aquí es donde yo le quiero dar un consejo muy personal, una recomendación de alguien que ya viene enseñando hace mucho rato, ¿sí? No dependa de su intelecto para predicar. Mire, se lo digo aquí como entre nos, con los hermanos que en algún momento estudian conmigo. Me dicen, hermano, ¿y por qué no me envió el estudio unos 2 días antes? Con eso yo lo repaso bien y lo memorizo bien.
¿Y cuál va a ser? Yo le quiero preguntar a los hermanos que han estado conmigo en salas de por qué yo no les envío un día antes o 2 días antes o una semana antes el mensaje. ¿Alguien de los hermanos que han estudiado conmigo y que hemos dado un texto? A ver, la respuesta siempre va a ser la misma. ¿Por qué el hermano Rafael no envía estudios con un día de anticipación o 2 días o una semana de anticipación? Creo que hace poco la... Adelante, quería... Perdóname. Porque usted no es el que fabrica los mensajes, pues, usted no tiene como los mensajes guardados. ¿Qué dice Fernando? Gracias, Marta. Amén. Perchito, no te Ah, escuchamos. ya. Ah, bueno, perdón. Sí, no, claro, hermano, porque los mensajes no son preparados, no vienen preparados. Son mensajes, son mensajes que el creador los da en el momento, no da nada preparados de antelación. Exacto, ¿sí? Entonces ya encontró usted la respuesta, querido hermano, de por qué yo no le envío estudios. Porque yo puedo googlearle, puedo investigar, tengo el intelecto, tengo el conocimiento, tengo todo para proporcionarle un estudio. Pero es que resulta que hacer esto es precisamente ir en contra de lo que estamos tratando, ¿sí? Es degradar a la Ruach HaKodesh, decirle es más importante lo que yo creo, pienso o opino de lo que dice esta parashá que lo que tú dices, ¿sí? Por eso los estudios se desarrollan el mismo día. El mismo día. Y esto se lo estoy confesando a muchos de los hermanos que están acá. Los estudios, las enseñanzas, todo, ¿sí? Podemos tener una idea en la cual el Eterno nos ha tenido trabajando toda una semana, pero finalmente se consolida en el mismo día, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos entendido que esto no es parte de interpretación humana. Esto es motivado por la Ruach HaKodesh. Entonces, la exégesis suele estar impulsada por la soberbia y la falta de disposición para escuchar lo que Adonai quiere comunicar. Y lo reemplazo por lo que yo quiero decir. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Lo digo porque estuve en el contexto de una iglesia grandísima que manejaba cantidades de dinero. Y ellos tenían de alguna u otra forma un presupuesto. Tenían unos indicadores. ¿Sí? Y resulta que habían momentos en donde esos indicadores se bajaban. Es decir, no entraba el mismo dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que predicar sobre el diezmo, sobre las ofrendas y que le estamos fallando a Dios y que vamos a orar para que Dios abra puertas de bendición porque es que tú no puedes dejar de diezmar, etcétera. Entonces, se predicaba con base a la necesidad de los líderes de la iglesia, más no con base a la necesidad que había en los miembros de la iglesia. ¿Sí? Es solo un ejemplo. Entonces, otro punto, ¿sí? Se da prioridad a las propias ideas en lugar de buscar la dirección de la Ruach HaKodesh para interpretar la escritura. Este 7 me gusta, el punto 7. ¿Qué me ayuda? Promoción del subjetivismo. ¿Qué es la promoción del subjetivismo, hermano? ¿Eso con qué se come? Entonces, la exégesis promueve un enfoque en la que cada lector puede interpretar el texto según su punto de vista. ¿Sí? Lo que conduce al relativismo, ¿sí? Y acá esto ya lo hemos enseñado varias veces. ¿Cuántos hemos o lo hacíamos de esa manera? Predicábamos, ¿sí? Hermanos, que mire, aquí está escrito, todo lo puedo en Cristo porque Él nos fortalece, ¿sí? Todo lo puedes hacer, ¿sí? Todo lo puedes hacer. Mira, aquí está escrito, todo lo puedo, pero venga, ¿y el resto? Y el entorno donde Pablo estaba exponiendo esto, ¿dónde lo dejamos? ¿Qué lo motivó a él a dar ese midrash, esa historia para desarrollar esto? ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. ¿Sí? Y entonces mezclamos esas frases motivacionales con un buen sermón, el chiste, la anécdota y ya. ¿Sí? Y después una administración bien cantadita, con un piano así bien romántico, etcétera. Ya usted sabe cómo funciona. Al punto 8. Bueno, otro punto ahí en el punto 7. El promoción del subjetivismo también puede ser entendido como acción de la autoridad objetiva de la escritura como la palabra de Adonai. En el momento en que yo empiezo a sugerir, a querer ayudarle, habilita la autoridad objetiva de las escrituras y le quita la fuente fidedigna, única y absoluta. Y el punto 8. Pérdida de unidad en la comunidad. Pérdida de unidad en las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Las interpretaciones basadas en comunidades debido a la proliferación
proliferación de ideas conflictivas y doctrinas. Ejemplo, desacuerdo sobre la interpretación de pasajes. Hablemos de versos muy mal entendidos dentro de raíces hebreas. ¿Sí? ¿Cuántas han escuchado o cuántos han visto que hay mujeres que utilizan tzitzit? ¿Han visto algunas mujeres que en No he visto, pero sí es mucho. ¿sí? ¿Ha visto? Sí, Donde mujeres que tienen que usar tzitzit porque dice, es que aquí la palabra dice, Bene Israel, hijos de Israel, e hijos de Israel incluye a las hijas. Venga, señorita, señor, maestro, maestra. ¿Y el contexto? Resulta que hay una parashá que hace mucho énfasis en el uso de los tzitzit. ¿Sabe cómo se llama? Se llama cuando salgas. ¿Cuando salgas a dónde? A la guerra. Y yo pregunto aquí, ¿y quiénes salían a la guerra? ¿Las hijas de Israel salían a la guerra? ¿O solo los hijos? No, hermano. no, los hijos. Ok. Ahora, ¿qué tiene que ver el tema de los tzitzit, ¿sí? Con los hombres y en el contexto de salir a la guerra? ¿Sí? Aquí es donde tenemos que tener en cuenta la historia. ¿Qué me dice la historia? Hay otra parashá donde habla, ¿sí? De que si tú ves cuando salgas a la guerra y ves una mujer no israelita que te llama la atención, etcétera, hay una serie de leyes ahí, ¿sí? En todo esto. Pero el objetivo, ¿sí? Recuerda, el objetivo es que no fueras a adulterar, que no fueras a caer en fornicación ni en adulterio. Fornicación si estabas no casado. Adulterio si estabas casado. Es decir, debes respetar a esta mujer, no debes darle rienda suelta a tus impulsos, debes controlarlos y para eso están los tzitzit, que te permiten entender que hay un Dios que te gobierna y que te está mirando. O sea que el tzitzit está asociado con la vista, sí, porque dice que al verlos yo me acordaré de la ley de Adonai. Normalmente, ¿quiénes son seducidos por la vista? ¿Los hombres o las mujeres? Los El hombres. hombre, hermano. Entonces, basado en este pequeño contexto, porque podemos ampliar mucho más la idea, pero basado en este contexto, los tzitzit, ¿para quién son? ¿Hombres o mujeres? Los hombres. Para el hombre, hermano. ¿Ves? Entonces, vamos a pasar a este otro punto, que es muy importante, ya es la última diapositiva. Fidelidad al ¿Quién me ayuda a contexto. leerlas, por favor? Arriba, desde arriba. Características de una interpretación bíblica consecuente con la exégesis. 1. Ok. Fidelidad al contexto. Listo. Entonces, antes de esto, ¿sí? Una interpretación bíblica consecuente con la exégesis es aquella que busca entender y comunicar el mensaje del texto bíblico de manera fidedigna, de manera fiel a su intención original. ¿Sí? Entonces, sigamos con el ejemplo de los tzitzit, ¿sí? ¿Cree usted que ha cambiado el objetivo de los tzitzit de ese entonces al de hoy o sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. De hecho, les voy a contar un poquito la historia del tzitzit desde una propuesta interpretativa actual. De hecho, el pueblo judío, los judíos ortodoxos u observantes, ellos utilizan algo que se llama el talit katán, que la consideran una prenda íntima, es como si fueran los calzoncillos, para que entiendan un poquito. Es una prenda íntima de ellas, casi de la misma importancia como los calzoncillos, ¿sí? Y es la primera prenda que se ponen y es la última en ese orden de idea que ¿qué? Que se quita. Si es la primera que me pongo, en ese orden de ideas Que es se sacan. la última que me quito. ¿Qué tiene que ver esto con los tzitzit y qué tiene que ver con el adulterio o la fornicación? ¿Sí? En el momento en que un hombre es tentado, seducido, ¿sí? A caer en adulterio o en fornicación, ¿sí? Cuando se está desvistiendo para cometer el acto, la última prenda que va a tener, ¿sí? Es el talit katán, ¿sí? El pequeño talit, esa prenda íntima. ¿Por qué? Porque él va a ver los tzitzit antes de quitársela. Es como la última oportunidad que el Eterno le dice, mira lo que estás a punto de hacer, puedes arrepentirte. Si ya esa persona se quita esto, quiere decir que la ley de Adonai está por debajo y predomina o prevalece más su deseo carnal. ¿Entendió la metáfora de esto?
Entonces, es lo primero que se pone, lo último que se quita, ¿sí? Entonces, esto no está escrito en la Torá, pero es una interpretación consecuente, ¿sí o no? Sí, mi hermano, claro. ¿Creen ustedes? Claro. Correcto. Entonces, una interpretación bíblica consecuente con la exégesis es aquella que busca entender y comunicar el mensaje del texto bíblico de manera fiel a su intención original. ¿Qué es lo original? Que una persona de esa época a esta época está igual de tentada a fornicar o adulterar, ¿sí? Entonces, este enfoque va a respetar el contexto bíblico, va a respetar la cultura, ¿sí? Va a respetar el entorno lingüístico del pasaje y se va a esforzar por extraer, que es lo que hacemos semana tras semana, Shabbat tras Shabbat, extraer el significado que el autor quiso transmitir bajo la guía de la Ruach HaKodesh. Es decir, la interpretación que surge acá no va en contra, no va separada, sino es como una consecuencia de lo que originalmente se está entendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Pues sencillo, cuando conocemos la historia, cuando conocemos la Torá, cuando conocemos sus mandamientos, hemos entendido que así sean los mismos mandamientos, los tiempos de la Torá, en donde fue entregada la Torá, fueron muy diferentes a los tiempos de Yeshua. Y los tiempos de Yeshua a nuestros días son muy diferentes. Así que la forma de entender la escritura debe actualizarse. Es decir, ojo, ¿sí? Actualizarse no quiere decir que sea borrada, sino todo lo contrario, o alterada. Tiene que ser interpretada de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo. Ejemplo, el mandamiento de encender fuego en Shabbat. Yo les pregunto, ¿creen que el mandamiento hoy, de prohibido encender fuego en Shabbat es literal o es interpretativo? Pregunta. Literal, hermano. Bueno, es que Roberto dice literal. ¿Quién más dice que debe ser interpretativo o literal? Interpretativo, Interpretativo, hermano. Bueno, entonces tenemos dos posturas acá. Está bien, ¿sí? Pero ¿por qué literal, Oscar Roberto? ¿Por qué debe ser literal el mandamiento de prohibido encender fuego en Shabbat? Precisamente porque es mandamiento. Por eso, porque es un mandamiento, pero este mandamiento es, partamos desde la base, este mandamiento es literal o será que de pronto no estamos leyendo con entendimiento, ¿sí? Pregunta, ¿por qué digo que este mandamiento no solamente debe ser literal, sino hay que pensar un poco más allá del texto? Primero hay que entender el contexto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, había un señor que se llamaba, bueno, la escritura no dice en ese momento cómo se llama, pero después más adelante van a aparecer las llaves, es decir, va a saberse quién es este hombre porque tenía unas hijas. ¿Recuerdan ustedes? Unas hijas muy sabias, muy prudentes, muy entendidas, que le van a decir a Moshe, venga, aquí vemos un pequeño problema. ¿Cuál? No, pues que es que está diciendo que es que solo los herederos, solo los hombres van a poder heredar la tierra, pues es que resulta que mi papá se murió por sus propios pecados, ¿sí? Y resulta que todos somos mujeres. ¿Y entonces qué? ¿No tenemos derecho a tierra? Moshe va a decir, oiga, sí, esta vaina está interesante, voy a consultar al Eterno, va a consultar al Eterno, ¿sí? Y el Eterno dice, ¿las hijas de quién? Zelofejad. Las hijas de Zelofejad han hablado justamente, ¿sí? Cuando el pasaje habla de que este papá murió por sus pecados, fue este hombre que, no sé si usted recuerde la historia, va a ser encontrado en un Shabbat, ¿sí? Tomando un leño para encender fuego, ¿sí? Los exegetas y conectores bíblicos van a llegar a la conclusión que este hombre no simplemente estaba cortando leñita para calentar su comidita, sino con esa misma, y eso lo dice el libro de Isaías, con esa misma fabrican su comida y con esa misma se hacen ¿qué? ¿Recuerdan? Eso lo dice Isaías. Ídolos. Hacen un ídolo, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué no hay que entender el texto en este tiempo de una manera literal? ¿Sí? Porque ya hoy los ídolos, pues, no se hacen de madera, piedra y metal. Ya hoy los ídolos son otro prototipo. Siguen siendo ídolos porque le quitan el primer lugar al Eterno. Pero,
¿por qué sí entenderlo de una manera más puntual? Recuerde que el mandamiento es vida. Entonces, volviendo al tema, si una persona que vive en el Polo Norte o en el Polo Sur, ¿sí?, que es observante de Torah, ¿cree que sería para muerte guardar el Shabbat en torno al fuego? Es decir, Sí, hermano, ¿moriría correcto. por cumplir el mandamiento si se tomara de forma literal? En el Polo Norte moriría, correcto. Claro. Entonces aquí estaríamos diciendo que el mandamiento produce La muerte vida prevalece, hermano. y la vida prevalece. Muy bien. Entonces, si ya tomamos de una manera muy interpretativa el tema del Shabbat, del fuego en Shabbat, estaríamos diciendo que, y aquí tenemos contexto, decimos que la lengua, eso lo dice el libro de Santiago en el capítulo 3, que la lengua es ¿qué? Que el hombre ha podido dominar naves, bestias, salvajes, lo que sea, pero no ha podido dominar ¿qué? La lengua, porque es engañosa Lengua. más que cualquier cosa. No. Dice, Enciende el fuego. ¿qué? La lengua es fuego. Es como un pequeño fuego que enciende grandes bosques. ¿Va siguiéndome? Entonces, ¿cree usted que el tema de prohibido encender fuego en Shabbat, ¿sí?, tiene que ver más con el tema de rencillas, diferencias, de pequeñas peleas que se convierten en grandes? ¿Qué cree usted? ¿Que va por ahí el mandamiento, sí o no? Claro, Sí, lo hermano. incluye, hermano. No airarnos en Shabbat. Ok. Ahora sí, hermanito, correcto. Ok. Entonces viene otro tema. Y esto es real, ¿sí? Eso ya lo hemos hablado, pero para seguir argumentando el contexto. ¿A cuántos se le presentan una cantidad de problemas justo antes de iniciar el Shabbat? Se le quemó el pan, tuvo una discusión con sus hijos, tuvo una discusión con su Amén. esposa. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe claramente que si hace que usted discuta con su cónyuge o con su familiar o con quien sea, ¿sí?, ya va a ser que transgreda el Shabbat. ¿Por qué? Porque inició un fuego. Antes, durante, ¿sí?, el día de Shabbat. ¿Va siguiendo, querido? En las fiestas también, hermano. Siempre es cuando más. Sí. Entonces, vamos a estos últimos puntos, ya nos quedan 5 minuticos, vamos a aprovecharlos. Entonces, una interpretación bíblica consecuente con la exégesis es aquella que busca entender y comunicar el mensaje del texto bíblico de manera fiel a su intención original, como por ejemplo lo que acabamos de hacer con el tema del fuego, ¿sí? Este enfoque respeta el contexto histórico, ¿sí?, cultural, literario y lingüístico del pasaje. Si usted se dio cuenta en la interpretación, no impusimos opiniones, simplemente fuimos consecuentes con lo que el mismo texto nos está informando, ¿sí? Y nos esforzamos por extraer el significado del autor, ¿sí?, que quiso transmitir bajo la guía de la Ruach HaKodesh. Entonces, características de una interpretación bíblica consecuente con la exégesis. Como le digo, la eisegesis por sí sola es pervertida. Ya sabemos por qué, lo hemos visto hoy. Pero una eisegesis que viene como consecuencia de una inteligente exégesis va a traer unos frutos maravillosos. ¿Por qué? Porque primero trae fidelidad al contexto, que es el primer punto. ¿Qué es fidelidad al contexto? Reconoce el contexto histórico, circunstancias y cultura de la época. Considera el contexto literario, es decir, ubicación dentro del libro y género literario. Tercero, examina el contexto inmediato, versículos y capítulos cercanos al pasaje, que es lo que hemos enseñado desde el principio del taller, que es la Giserá Shabbat. Es la similitud de expresión que usted encuentra en la Torá, en los profetas, en los salmos y en los evangelios. Exactamente el mismo mensaje, ¿sí? Segundo, ¿cuáles son las características de una interpretación bíblica consecuente con la exégesis? Segundo, ¿cuál es el segundo punto? Uso de herramientas académicas. Uso de herramientas académicas. Un buen obrero requiere de herramientas, ¿sí? Entonces, un buen obrero se apoya en el análisis del idioma hebreo. ¿Lo hacemos? ¿Analizamos el hebreo, sí o no? Sí, hermano. Haga el check. Correcto. ¿Consultamos comentarios bíblicos, diccionarios y estudios históricos? Sí. Señor. Correcto. ¿Hacemos paralelismo con otros pasajes bíblicos para interpretar la escritura con la misma escritura? ¿Sí o no? ¿Lo hacemos? Correcto. Sí, señor. ¿Qué?
¿sí? ¿Dependemos de las Ruach HaKodesh? Claro, siempre. Él es como ya sabemos que Él es el único capacitado y facultado para guiarnos a la verdad, ¿sí? Entonces, la dependencia es de Él. Estas herramientas nos ayudan, pero quien finalmente nos guía, ¿sí? A hacer el estudio académico, ¿sí? Combinado con la unción, con la oración y con la guía divina, ¿sí? Esto nos va a ayudar a comprender las verdades espirituales profundas, ¿sí? ¿Qué son comprender esas verdades profundas? Les doy un ejemplo. Verdades profundas como, por ejemplo, hemos enseñado acá, eso es algo a lo que normalmente acudimos, y es aprenda a ver las cosas que no están escritas, pero que sí está involucrando el texto. Por ejemplo, ¿cómo cree que se sentía Joseph cuando lo expulsaron, cuando lo metieron en el pozo seco? ¿Sí? Traición, abandono, eso no lo está diciendo la escritura, pero es evidente. A ver, yo les pregunto, ¿es evidente? Son Sí, evidentes señor, claro. experiencias, esos Sí. sentimientos estados. Correcto. Claro, eso es encontrar aquellos tesoros que, aunque no estén escritos, son lógicamente entendibles por el evento de las escenas que estamos viendo. Eso es explorar, que es ahí donde nosotros estamos acudiendo a esas fuentes, ¿sí? Entonces, viene este punto. El tercero, perdón, el cuarto, discúlpenme, el cuarto. Dependencia del Ruach HaKodesh. Ah, ya eso lo acabamos de nombrar, Robertico. El cuarto, Neutralidad del lector. neutralidad del lector. Neutralidad del lector, entonces, hermano Benito. Exacto. Entonces, aquí, como ya lo hemos dicho, evitamos imponer ideas, prejuicios, intereses personales al texto, evitamos añadirle o evitamos quitarle, ¿sí? Eso es una neutralidad, ¿sí? Respetando el texto. Busca extraer el significado en lugar de añadir interpretaciones externas, ¿sí? Buscar el significado. ¿Qué están pensando las personas? Tratar de entender las situaciones, posiciones, las circunstancias y las motivaciones que los llevaron a cometer estos actos, buenos o malos. Eso es buscar el significado, ¿sí? Y la quinta es ¿cuál? La aplicación Aplicación adecuada. adecuada. Aplicación adecuada. Recuerde que siempre las enseñanzas, ¿sí? Deben tener un momento en donde debes llevar sí o sí a que la persona se examina, se confronte, que sea la misma palabra la que la confronte, no sus ideas sesgadas o no sé si a usted les pasó que en algún momento el pastor o el líder se enfocó en algo que usted le había dicho en secreto y lo utilizó para dar su sermón y habló de usted en todo el sermón, así no lo hayas puesto y usted se siente como incómodo porque es que me utilizó mi verdad, utilizó que le haya abierto mi corazón para entonces hacer un sermón completo, ¿sí? Entonces, la misma escritura es la que incentiva el cambio, la que redarguye, la que convence de pecado, ¿sí? Es decir, una aplicación adecuada es interpreta primero lo que significó el texto para los oyentes originales, ¿sí? Y luego aplicar los principios a la vida de manera coherente en el mensaje original, que es lo que constantemente venimos haciendo así. Entonces, vamos a ejemplos. Con eso finalizo. Ejemplos de interpretación consecuente con la exégesis. Por ejemplo, Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara Adonai, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. La exégesis tiene que arrancar con el contexto bíblico. Esto nos muestra, ¿sí?, que este verso fue orientado y fue dirigido a los israelitas ya exiliados en Babilonia, ¿sí?, asegurándoles que después de 70 años de cautiverio, Adonai los traería de vuelta nuevamente. El significado original, esta es una promesa de redención y restauración específica para el pueblo de Israel en medio de una situación de sufrimiento. ¿Tú eres Israel? Claro que sí. ¿Hemos pasado por momentos de sufrimiento? Sí. Entonces aquí lo que estamos sin necesidad de quitar o añadir es entendiendo que el Eterno permite, ¿sí?, que nosotros experimentemos, ¿sí?, las consecuencias de nuestro pecado, pero que ahí en esa experiencia el Eterno tiene un propósito divino y nuevamente nos lleva a un nivel de entendimiento, nos trae a la verdad. Una aplicación consecuente, ¿cuál es? No se debe interpretar como una garantía de éxito material para cualquier creyente, ¿sí? Más bien, se puede aplicar como un principio general. Un principio. Adonai tiene un plan soberano para su pueblo, incluso
en medio de las circunstancias difíciles. Es más, a través de las circunstancias difíciles, eso es algo que reiteramos, el Eterno siempre las transforma para bien. ¿Cuál es la importancia de este enfoque? Evita errores doctrinales. Garantiza que la enseñanza sea fiel al propósito de Adonai diagramado en el texto. Esto va a promover unidad. La interpretación basada en la exégesis ayuda a reducir malentendidos y divisiones, ¿sí? En las familias, en los grupos, etc. Glorifica al Eterno, ¿sí? Él siempre es el que se lleva el honor, ¿sí? Este enfoque respeta la autoridad y el principio divino de las Escrituras y aparte, como consecuencia, pues fortalece, anima, ¿sí? Nuestra fe, promociona una base sólida y confiable para el crecimiento espiritual, ¿sí? Cerramos con este texto. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuáles son los objetivos de la prédica? Edificar, exhortar y consolar, ¿sí? Una interpretación correcta, ¿sí? Que brota de una exégesis inteligente, edifica el cuerpo de Mashiach y glorifica como única al Eterno en todo momento. Hermanos, yo voy a compartir y rápidamente vamos a hacer entonces un pequeño contraste en lo que aprendimos el día de hoy. Esta fue la clase exégesis versus eisegesis, ¿sí? Y cómo ambas combinadas al final van a resultar en una poderosa herramienta de predicación. Así que esperamos para aquellos hermanos que vean después esta clase que sea también de bendición. Un abrazo y muchas bendiciones.